¿Qué? Hola, hoy les voy a hablar de Cementerio de Animales de Stephen King. Esta edición cuenta con 483 páginas y es de editorial de bolsillo. Bueno, yo la conseguí en Proceso, cuando Proceso sacó una colección de Stephen King. O sea, me costó 100 pesos más o menos, pero el libro va a estar como en sus 200, 300 pesos. Esta historia cuenta... No, este libro cuenta la historia. De nuevo. Esta historia cuenta el libro de la historia. Jesus Christ. Este libro cuenta la historia de Louis Creed, que junto con su familia se mudan al estado de Maine, exactamente al lado de una carretera. Su familia se compone de su hija Ellie, de su hijo Gage y de su esposa y su gato que se llama Church. Llegando conocen a su vecino Jude, que les dice que atrás de su casa hay un cementerio de animales que fue creado por el pueblo de esa ciudad para cuando los animales, bueno, las mascotas de los pobladores eran atropelladas en la carretera, ahí eran enterradas. Un día su hija Ellie se va con sus abuelos y Louis Creed se queda en casa con el gato. Entonces atropellan al gato y Jude y su vecino Jude le sugiere a Luis que entierren al gato más allá del cementerio de animales para enterrarlo en un cementerio indio, de los indios Mi'kmaq que antes vivían en esa ciudad. Entonces al día siguiente el gato revive, vuelve a aparecer en casa de Luis, pero ya no era el mismo, era más torpe y... ¿Qué? Hola, hoy les voy a hablar de Cementerio de Animales de Stephen King. Esta edición cuenta con 483 páginas y es de editorial de bolsillo. Bueno, yo la conseguí en Proceso, cuando Proceso sacó una colección de Stephen King. O sea, me costó 100 pesos más o menos, pero el libro va a estar como en sus 200, 300 pesos. Esta historia cuenta... No, este libro cuenta la historia. De nuevo. Esta historia cuenta el libro de la historia. Jesus Christ. Este libro cuenta la historia de Louis Creed, que junto con su familia se mudan al estado de Maine, exactamente al lado de una carretera. Su familia se compone de su hija Ellie, de su hijo Gage y de su esposa y su gato que se llama Church. Llegando conocen a su vecino Jude, que les dice que atrás de su casa hay un cementerio de animales que fue creado por el pueblo de esa ciudad para cuando los animales